Su apellido ya estaba vinculado a la política desde el siglo XIX, pero su experiencia se agregó a esa gran trayectoria familiar y pudo construir un perfil de moderación y de compromiso democrático. Hoy, en Dímelo Tú, Federico Pinedo, diputado por el PRO. Federico Pinedo, Un gusto. Gracias por estar en Dímelo Tú, titular del bloque PRO, diputado nacional. Tiene en la familia sangre política, ¿no? Porque su bisabuelo fue intendente, ¿no? Mi bisabuelo fue intendente de la ciudad. Hasta finales del siglo XIX, por ahí, por finales del siglo XIX. Era intendente de Figueroa Alcorta, creo. Y su abuelo, creador del Plan Pinedo, que fue en ese momento en los 40. Plan Pinedo es muy interesante. Mi abuelo era ministro de Economía, por segunda vez. Mi abuelo era socialista y se incorporó al gobierno nacional en el año 33, después de la crisis en medio de la crisis del 30. Y bueno, hizo todo un plan de intervención estatal en la economía para salir de la crisis. Y en el 40, que fue ministro otra vez, hizo un plan de industrialización, que fue el primer plan de industrialización de la Argentina. Con Previs, ¿no? Con Previs trabajó, Previs era muy joven, trabajó un poco antes. En el 33 Pinedo propuso la creación del Banco Central y Previs fue el primer gerente general del Banco Central. Y su padre también fue ministro de Economía. No, ese es mi abuelo. Ah, ese es su abuelo. Y fue 3 veces ministro de Economía. Y después mi padre fue el diputado de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuáles fueron los valores que esa familia de personas que se dedicaron a la política le transmitieron a usted? La libertad. Yo creo que el primero es la libertad. Se me ocurre que haber sido difícil la situación de mi abuelo socialista. Él se incorporó al partido antes de poder ser afiliado, a los 18 años. Y estudió alemán para leer a Marx en alemán, después se fue a Alemania, estuvo conversando con los principales dirigentes socialistas de la época, Rosa Luxemburgo, Kautsky, Bernstein, y después volvió acá a la Argentina y militó activamente, fue diputado antes de tener edad, tenía 24 años, fue elegido diputado por el socialismo de la ciudad de Buenos Aires. Y su padre era un dirigente conservador importante, así que esa relación supuestamente tirante o fuerte, digamos, el socialismo era visto como muy revolucionario en esa época, se saldó con libertad. Y usted participó en hizo un camino en la política en distintos partidos, ¿no? Fuerza... Y pues los partidos primero se van fue Nueva Fuerza con Alzogaray, después... Sí. Ahí no tenía edad yo tampoco. Yo tenía 17 años. Ah, era un niño. Y en la elección del 73, que es la que ganó Campo Resolano Lima, yo militaba en Nueva Fuerza, que era un partido nuevo que creció ahí, y desapareció inmediatamente después de la elección. ¿Después qué más? Después pasé al Partido Demócrata, que era una parte de Nueva Fuerza. Después cumple algunos lugares en la administración pública, inspector de la municipalidad, ¿no? Sí, pues fui concejal. Fui concejal, que ahora son los legisladores de la ciudad. Y bueno, me acuerdo que hice una denuncia seria sobre corrupción de los inspectores municipales. Sí, había vivido, leí que algunos casos de corrupción por los cuales después se retira, ¿no? De ese lugar. No. Ah, no, terminas haciendo. Había una cosa terrible de corrupción. Yo era concejal opositor y entonces hice una denuncia de eso y el intendente, que era Carlos Grosso, me dice, bueno, ya que haces la denuncia, hacete cargo. Entonces le dije, bueno, me hago cargo por 90 días al solo efecto de redactar nuevos códigos porque todo el curro está en los códigos, que tienen tantas normas contradictorias que los únicos que las conocen son los inspectores y siempre encuentran que si haces las cosas blanco estás mal y si haces las cosas negro también estás mal. Y ahí viene la coima, ¿no? Entonces me dijo que sí y estuve ahí un poquito más de 90 días. ¿Y hay manera de terminar con la corrupción en los puestos públicos? ¿Sigue habiendo corrupción en la ciudad? Normas sencillas y claras, que todo el mundo conozca, cosa que todavía no hemos logrado que suceda. Yo presenté esas normas y nunca se aprobaron, nunca se trataron.
O sea que el tema está en los códigos, en las normas bueno, que por son lo pronto. Contradictorios. Y después control del personal. La única manera es que haya inspecciones cruzadas para verificar que los que tienen que inspeccionar, inspeccionen y no que sean extorsionadores O sea que ocultos. como esas normas siguen estando complicadas, ¿sigue habiendo corrupción? Supongo que sí. Mm. Esas normas son una máquina de corrupción. Puede ser que haya corrupción más chiquita, pero siempre algún tipo dice, bueno, hago la vista gorda. ¿Por qué se O une? estás en falta en tal cosa, que el techo no es curvo y entonces, a pesar de que no hay ningún Usted había techo visto curvo. una foto de Cromañón, leí por ahí, ¿no? Había visto que algo así podía pasar porque la noche No, es un... yo me acuerdo de mi experiencia. En mi experiencia ¿Cree no que sé. fue justo el fallo de Cromañón? Supongo que sí, supongo que sí. Yo no conozco la causa como para decir fulano de tal hizo tal cosa ese día. Tengo una idea general de los diarios, ¿no? Pero lo que está claro es que era imposible que hubiera una situación de un boliche que iban centenas de personas o miles y que no tuviera una inspección en un año. Eso era absolutamente imposible. En la época nuestra se inspeccionaban los lugares con concurrencia masiva de público todas las semanas y teníamos problemas. ¿Por qué se une al PRO, Federico? ¿Cuáles son El 2001. ¿Por qué lo hace? El 2001 fue... ¿Qué cosas yo me había comparte retirado de con el la PRO? política. Yo me había retirado, hacía 10 años estaba trabajando de abogado en mi profesión. Vino el 2001, la hecatombe, la sensación de que se nos había caído el piso debajo de los pies. Y Mauricio Macri apareció ahí y dijo, yo quiero construir algo políticamente y quería ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Y entonces tuvimos una reunión y dije, vamos, y volví a la política. Ahí empezó el PRO. Esto fue el año, en la elección la elección que perdió de la Rúa, en el 2001, un poco antes de irse. ¿Siente que el PRO va teniendo un buen camino, va creciendo? Me parece que nos falta crecer tanto en organización en el interior del país, para lo cual hay que ponerle más fichas al interior, y me parece que tenemos que institucionalizarnos más. Yo quiero llegar a un sistema donde haya elecciones internas abiertas y que la gente pueda participar. En esta gestión, ¿cuáles fueron las limitaciones que tuvieron al ejercicio del poder? ¿Cuáles fueron los errores? ¿Cuáles fueron los aciertos en la ciudad? Sí. Limitaciones, quiero decir, por parte del gobierno nacional. ¿Qué limitaciones tuvieron a partir del gobierno nacional? ¿Cuáles fueron los errores? Cuando ganó Macri, yo tuve una reunión con el jefe de gabinete de la Nación, que era Alberto Fernández, y me dijo, no nos conocíamos personalmente, que tal, mucho gusto, nos sentamos ahí, y me dice, para nosotros la política es nosotros o ellos. Nosotros somos nosotros, ellos son ustedes. Entonces, bueno, para nosotros la política no es eso. Para nosotros la política es ver si podemos construir una cosa en común. Pero bueno, si ustedes piensan eso, bueno, lo lamento, pero bueno, veremos cómo podemos hacer para hacer algunas cosas en común. Me dijo, no te preocupes, que en materia de gestión nosotros no interferimos, pues sabemos lo que es gestionar, así que no te preocupes por eso. Bueno, acá no. Sin embargo, no nos pasamos la policía y, por decir una sola cosa, no autorizaron que la ciudad tome los créditos que tenía prácticamente acordados para hacer los subterráneos. Y eso nada más que por entorpecimiento político de un adversario. Así que la verdad que... O sea, no se hicieron los subtes por esa razón. Claro. Eso después, bueno, después se empezó a hacer con otros mecanismos. Ahora tienen que discutir una posibilidad de que China financie unos subtes, hay que ver cómo se pueden financiar, y después buscaron la manera de escaparse de la autorización nacional para conseguir recursos para empezar obras, aunque sean pocas. Pero bueno, eso fue el tema de la nación. Y en materia de errores, yo creo que Macri vio que había muchas cosas que andaban mal en cada área y atacó todo junto, en lugar de focalizarse en 3 o 4 cosas y después lo otro ir más despacito.
Entonces es como que al principio hubo una masa de acción que chocamos en muchos frentes con muchas dificultades y eso probablemente haya demorado algunas cosas más relevantes. Igual me parece que se hicieron cosas muy relevantes, ¿no? En el tema infraestructura, que era uno de los dramas de las inundaciones, hizo una obra impresionante que va a estar terminada este año, que es la obra más grande de ingeniería de Sudamérica. En Arroyo Maldonado, en el tema de cultura se hizo el Teatro Colón, en materia de seguridad se hizo la policía. Así que se han hecho transformaciones relevantes. La policía, con todos estos últimos episodios con respecto al retiro de todos esos lugares de la Policía Federal, sí, ¿no? Tuvieron muchísimas complicaciones ahora. ¿No está preparada todavía la Policía Metropolitana? No, las policías funcionan en 3 turnos, ¿no? Turnos de 8 horas, 8 por 3, 24. Y la Policía Metropolitana tiene 2.000 efectivos, desde jefes hasta el policía de la esquina. Con lo cual, lo que está previsto y se está cumpliendo es tener una academia intachable de formación policial, con gente que definitivamente no piensa lo que piensa el PRO, pero es gente de la democracia. Y de ahí van saliendo camadas que van haciendo crecer la policía poco a poco. Hoy por hoy lo que la policía está haciendo es están en pocos barrios y poco a poco, a medida que va creciendo, se va expandiendo a otros. Pero no estaban preparados en ese momento para... No estamos preparados para hacernos cargo de toda la ciudad, porque en materia de números, y eso también la metropolitana tiene 2.000 efectivos, la federal en las comisarías tiene 14.000, para una idea de volumen, ¿no? La federal tiene 40.000 en total, pero tiene 14.000 en las comisarías. Así que eso, todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo no sé si sabe, pero debería saber que la policía metropolitana va creciendo poco a poco. Lo que es ridículo es que la ciudad tenga que hacer un enorme esfuerzo financiero y económico para tener una policía grande en la ciudad, cuando está la otra policía ya instalada y el gobierno nacional no la quiere transferir. No quiere transferir los fondos. No, ni los fondos ni los policías. Entonces, al final vamos a tener que duplicar las 2 policías si el kirchnerismo sigue en el poder.